Gabriel Rufián, buen día. Buen día, Mónica, buenos días. Estamos pendientes de esa comparecencia de Manuel Villegas. Lo iremos viendo el consejero de Sanidad de la región de Murcia, a ver qué es lo que dice. Le quería preguntar, la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ¿qué le parece? Pues voy a intentar ser tan claro como duro, porque la realidad es dura. Primero que la decisión del Govern de la Generalitat no es una decisión política, es una decisión sanitaria o en función de datos sanitarios. Segundo, que ni tan siquiera es una decisión del Govern de la Generalitat de Cataluña, es una decisión de todo, prácticamente todo, el arco parlamentario catalán, excepto el PSC o el PSOE y Vox, que es un partido de momento extraparlamentario en el Parlamento de Cataluña. Datos, vamos a intentar ir con datos. Estima, la Agencia Catalana de Salud estima que prácticamente 200.000 personas entre infectados o confinados no podrán ir a votar el 14 de febrero. 200.000 personas. Euskadi y Galicia pospusieron unas elecciones hace un año, de hecho en el mismo arco temporal, de marzo a julio creo que fue, con 184 contagiados por cada 100.000. No Cataluña triplica estos datos. Sí. Triplica, es decir, es que no hay mucho, o sea, no es mucho. Nosotros estamos hartos de que los tribunales decidan sobre la vida política de los catalanes. Estamos convencidos de que si la Generalitat de Cataluña estuviera Urkullu o Feijóo, no habría ningún tipo de problema. Estamos absolutamente hartos y sobre todo estamos hartos de esta contradicción enorme y kafkiana de que el ministro de Sanidad, Illa, pues opina diametralmente diferente al candidato del PSC, Illa, ¿no? Yo creo que estamos en una situación cuanto menos curiosa. En términos epidemiológicos, puramente epidemiológicos, varias cosas. Por ejemplo, esas 200.000 personas que usted me dice que se calcula que no podrían ejercer su derecho al voto, ¿no han tenido tiempo para poder poner algún mecanismo que garantice que esas personas puedan votar, por ejemplo? Seguro. Todo el mundo sabe que Cataluña no tiene una ley electoral. Quizá hemos tenido tiempo, o muchos partidos catalanes han tenido tiempo durante muchos años para hacerlo. Seguramente habría tiempo para intentar hacer otro tipo de cosas, votar por correo, intentar ampliar las jornadas electorales, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es que el Govern de la Generalitat lo que ha dicho conjuntamente, repito, con distintas formaciones políticas, es de que con la que está cayendo no se puede ir a votar, que no tiene ningún sentido poner a la gente en riesgo. A nosotros, y no es un eslogan político, es que, repito, con la que está cayendo es que nos dan igual los votos. O sea, nuestra obligación es preservar vidas. Y no es una cuestión de Esquerra Republicana, no es una cuestión de Junts per Catalunya, está la CUP, está Podemos, está Ciudadanos, que son poco sospechosos de ser secesionistas o independentistas, el Partido Popular, hombre, por algo será. Y creo que es la primera vez en la historia en la que el resto de formaciones políticas tienen que dar explicaciones sobre una decisión colegiada, cuando solamente hay un partido, en este caso el PSC o el PSOE, supuestamente por una especie de efecto Illa, que parece una crema de maquillaje. Yo creo que si Illa es bueno en febrero, pues también será bueno en mayo, ¿no? ¿Usted no cree en el efecto Illa? Yo creo que es el candidato... Las encuestas le dan como mínimo una subida de 2 escaños respecto a lo que supimos a finales de diciembre, por ejemplo. Lo que creo que extraño candidato que solamente vale para un mes, ¿no? Supuestamente, si nosotros posponemos las elecciones, o sea, el Govern de la Generalitat pospone las elecciones por cuestiones sanitarias, si Illa de repente se deshace como un azucarillo, pues el problema es del PSC, no nuestro. Respecto a lo que nos está cayendo, con la que nos está cayendo, Cataluña tiene una incidencia acumulada ahora mismo de 624. Portugal tiene una incidencia de 1.215 y tienen comicios este domingo. ¿Por qué Portugal, con un confinamiento total, puede celebrarlos y Cataluña no? Pero es que la pregunta es para Portugal, no para nosotros. Yo creo que la irresponsabilidad en este caso, desconozco las dinámicas, la política, los datos concretos de Portugal, pero creo que compararnos con un acto aparentemente de irresponsabilidad, creo que las explicaciones deberían ser, en este caso, del Gobierno de Portugal, que durante mucho tiempo fue un ejemplo de gestión, pero creo que si realmente toman esa decisión con los datos que tienen es terriblemente irresponsable. Es que esto no, o sea, es que trasciende las siglas, trasciende la política. Yo creo que todos, más allá de nuestras filias y fobias políticas, con 624 casos, que repito, triplica a lo de Euskadi y Galicia hace un año, es que no hay debate. Respecto al decreto de suspensión de las elecciones, se critica mucho que no se ha puesto una fecha o que como mínimo la fecha está supeditada. En principio se pone en el DOC de la Generalitat, se publica que la fecha sería el 30 de mayo, previo análisis de las circunstancias epidemiológicas y de salud pública. Por eso se temen los que están en contra de haber aplazado las elecciones, se temen que puedan
volver a posponerlas, por ejemplo, en mayo. ¿No podrían haber decidido poner, por ejemplo, algún número? Teniendo tantos números, teniendo tantos indicadores, es decir, cuando tengamos una incidencia acumulada o un índice de rebrote que se utiliza en Cataluña, X, convocamos elecciones. Creo que primero es complicado hacer predicciones con lo que nos ha enseñado estos meses la pandemia, es que es complicado hacer predicciones porque depende de un montón de variables. Segundo, creo que el decreto es exactamente igual que el de Euskadi y Galicia. Repito, es que tenemos un ejemplo inmediato, hace poco más de un año, es exactamente igual. Y yo invito a la gente que nos esté viendo a que lo compruebe. Es exactamente igual. La diferencia es que el Govern de la Generalitat es un govern liderado y presidido y gobernado por partidos que no le gusta según quién. Y es que no tiene mucho más, es que no es opinión, es información. Teniendo en cuenta que seguimos llevando a los niños al colegio, no podemos ir a votar a los mismos colegios. Yo entiendo que hay un argumento muy potente, que es algo así como si la gente va a trabajar puede ir a votar. Se lo escuchamos a Iseta, por ejemplo. Sí, yo lo giro. ¿Qué estará pensando aquellos que les hemos cerrado su negocio de hostelería si decimos que abrimos un colegio electoral? ¿Qué pensarán? Digo para intentar utilizar el mismo argumento. Ya. Y teniendo en cuenta que Torra dijo, dentro de poco hará un año, sí, la legislatura está agotada. La legislatura está agotada. Y estamos un año después sin saber cuándo va a haber elecciones, sin un presidente. Sí. ¿Es sostenible? ¿Hasta cuándo es sostenible este gobierno en funciones? ¿Se van a tener que empezar a decidir, por ejemplo, los proyectos de los fondos europeos? Totalmente de acuerdo. Yo creo que el gobierno de la Generalitat es un gobierno agotado de hace ya tiempo, no son palabras mías, son palabras del expresidente Torra el 29 de enero del año pasado, y ya veníamos de una dinámica terriblemente negativa. Creo que la pregunta es para el espacio de convergencia, se llame como se llame. Lo que sí que yo creo que de aquí a febrero o mayo, sea cuando sean las elecciones, nosotros, la Esquerra Republicana, tiene que dejar de pelearse por el pasado con la familia convergente que sea, porque es regalarle el presente y el futuro a otras formaciones políticas. Creo que lo que nos toca de aquí al febrero o al mayo es desearle toda la suerte del mundo a las diferentes familias convergentes, a su debate interno. Y oye, yo creo que la historia está escrita, todo el mundo sabe la opinión de Esquerra Republicana, por nosotros las elecciones hubieran sido hace mucho, nosotros hace un año ya sabíamos lo que venía, como mucha gente, y lo que pedíamos era un refuerzo de las instituciones del Gobierno de la Generalitat. No pudo ser, nosotros no teníamos esa potestad y estamos con lo que estamos, ¿no? Tenemos más preguntas, las tiene Igor. Hola. ¿Qué tal, señor Rufián? Buenos días. Bueno, en las últimas horas hemos escuchado al expresidente del Gobierno, a José María Aznar, ha comparado el asalto al Capitolio con algunos momentos del proceso independentista en Cataluña. Vamos a escucharle. En España hay partidos y hay fuerzas políticas que tienen que tener mucho cuidado a la hora de evaluar y de valorar lo que ha pasado allí. Así terminan todos los populismos. Da igual, que al final todos los populismos acaban mal. En todas partes. Se da por aludido que responder. Le he preguntado lo mismo a Macarena Nona. En este caso se refería al expresidente a si exiges un juicio aquí en España, exígelo en Estados Unidos. Ella dice, no tiene nada que ver con nosotros. ¿Qué me dice usted? Yo creo que basta escuchar. Y lo digo con pesar. Creo que este país se merece una derecha democrática, una derecha decente. Creo que nos toca, es curioso, pero nos toca a algunos líderes inequívocamente de izquierdas últimamente hablar bien de Merkel. Pues ojalá aquí hubiera una Merkel, ¿no? Y basta con escuchar 5 minutos a Casado, ¿no? Al líder del Partido Popular en el Congreso, cómo se deja arrastrar por Vox, que es un partido que piensa, que habla y que vota igual que Trump, para ver que tenemos un terrible problema. Yo creo que veremos cosas así. De hecho, ya las estamos viendo. Yo he escuchado durante meses y meses a la derecha y a la ultraderecha llamar a un gobierno, guste más o guste menos, ilegítimo. Señor Rufián, perdóname. El gobierno actual. Perdóname, que queremos escuchar al consejero de Salud de Murcia. Ahora seguimos. Así dimite. A todo el personal del sistema sanitario, sin establecer precisamente privilegios, porque pensamos que igual de necesario ahora mismo es la persona que está haciendo un concurso para conseguir material, como la persona jurídica que está haciendo las órdenes que estamos publicando diariamente en la consejería, como la persona que va a inspeccionar desde los sitios de los servicios de inspección a un centro sanitario. Entonces, para nosotros todo el mundo es necesario, todo el mundo es importante y deberíamos y le hemos ofrecido a todo el mundo que se vacunara de manera libre. Como saben, la vacunación es un tema voluntario y cada uno luego habrá hecho lo que haya creído más conveniente, ¿no? Yo quisiera saber si usted se vacunó solamente, qué día fue
¿Y si movilizaron servicios de emergencia para hacer la vacunación? Yo no me vacuné, yo me vacuné solo en la consejería la semana pasada. Pero yo no movilicé a nadie ni movilicé nada. Me vacuné yo solo. ¿Y se movilizaron para hacer vacunaciones a otro resto de gente? Bueno, saben que hay una batería, no solamente estaban vacunando en un primer momento el 061, que está vacunando en centros, tenemos equipos de vacunación de los centros de salud que están vacunando también, y el Corecas, o sea, hay muchos grupos que están vacunando, pero vamos, expresamente nosotros no hemos vacunado, no sé ahora mismo ni le podría decir si se ha trasladado un equipo especial para vacunar a un grupo especial. Yo creo que eso estará contemplado en la gente que está desarrollando toda la planificación de la vacunación a nivel regional, ¿no? Consejero, ayer incluso se llegó a especular con que se habían vacunado a familiares de altos cargos de la consejería. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta, en alusión a lo que usted dice, que en todo momento se ha cumplido el protocolo, entonces en ese sentido, ¿no cree que es una contradicción que usted pida disculpas y se ha cumplido con el protocolo? Las disculpas las pido no porque piense que no hemos actuado de manera correcta al protocolo, sino porque entiendo que en la sociedad en la que estamos hay gente que está esperando su vacuna. Les recuerdo que hace 10 días ya pedimos al Ministerio que nos dejaran empezar a vacunar a las personas mayores de 80 años para solapar la vacunación que estamos haciendo con estas personas de alto riesgo, y esas personas que nosotros estamos luchando para que se vacunen lo antes posible, evidentemente tienen unas expectativas, y probablemente el leer esto, el oír esto, os haya dicho, pues claro, si están vacunando a las personas del servicio es que no me llega la vacuna. Cuando lo que no saben ellos en principio es que no se puede vacunar a nadie del segundo bloque porque todavía no tenemos permiso del Ministerio. Esa es la realidad. O sea, el saltar al segundo bloque no estaba aceptado por parte del Ministerio, es lo que venimos pidiendo desde hace algunas semanas. Pero en cualquier caso, pido disculpas porque hay gente seguro que, por las declaraciones, seguro porque hay gente que se habrá sentido decepcionada, desilusionada con mi comportamiento, con mi foto, y yo, cuando alguien pasa eso, pues la verdad es que le pido disculpas lo primero. Consejero, buenos días. Matthew Bennett de España Report. Discúlpeme que me he perdido los primeros 2 minutos. ¿Ha empezado su intervención presentando su dimisión? No. Y enlazando un momento con la pregunta del compañero allí sobre la logística de la operación la semana pasada, si no se hizo nada concreto, especial, ¿cómo consiguió usted la vacuna física? El servicio. Si se saltó la cola. No me salté ninguna cola. Vamos a ver, la gente que quería vacunarse, hay una página web en la Consejería, en el Servicio Murciano de Salud, en la cual la gente se ponía que se quería vacunar y en qué situación estaba, y según eso se priorizaba. ¿Y usted se inscribió en la página web para vacunarse normal? Sí. ¿No se saltó ninguna cola, ningún protocolo? No, claro, sí, le vuelvo a decir que lo que sí hicimos fue interpretar que todo el mundo del Servicio Murciano de Salud y de la Consejería de Salud era personal a vacunar en ese tercer grupo que estaba establecido por parte del Ministerio. Entonces, insistí un poco en la otra pregunta de los compañeros, ¿por qué entonces cree necesario pedir disculpas a los murcianos? Porque soy así. ¿Entiende? Yo cuando veo que hay gente que pueda verme y pueda pensar que algo he hecho mal, pues lo primero es pedirle disculpas antes de nada. No porque crea o tenga la convicción de que hemos actuado de mala fe, ocultando o intentando hacer algo en contra de lo que pensamos que había que hacer. Pero sí entiendo que hay alguna persona que de pronto me vea... No dimite el consejero. Hacía tiempo que no veía a nadie sufrir tanto en una rueda de prensa. No sé, yo le pondría a currar en una UCI, ya que está vacunado, ¿no? Es una buena respuesta. Igor, seguimos. A ver, otra declaración que nos interesaba que escuchara. Sabe que en las últimas horas el vicepresidente Iglesias ha matizado un poco, ¿no?, cuando se refería a Carles Puigdemont como exiliado. Vamos a escucharle. Creo que el compromiso de mi fuerza política con la memoria histórica, con los antifascistas, con los exiliados, creo, con todos los respetos, que no está en cuestión. Y por supuesto que todas las críticas hay que aceptarlas con deportividad, como no podría ser de otra manera. Pero si lo que pretenden algunos es que yo me sume a la criminalización del independentismo, para eso ya tienen a muchos políticos, a mí no. A ver, ahí intuyo que más o menos puede estar de acuerdo, así que aprovecho para preguntarle. Han tenido sus más y sus menos, ¿no?, durante toda esta trayectoria política. Ahora parece que hay una relación bastante agradable, y en ese sentido le pregunto, ¿cree que puede estar el objetivo de que si gana Esquerra se esté intentando hacer una entente para gobernar, no sé si dentro o con apoyo del Parlamento, junto a los comunes y el PSC, por ejemplo? No, con el PSC no, pero nosotros hemos dicho 1000 veces, y lo vuelvo a retirar aquí, creo que Joan Tardá lo ha dicho en este mismo programa
un montón de veces. Creo que los comunes tienen que entrar en el futuro, en la futura aritmética del Govern de la Generalitat, sí o sí. Sí o sí. Y el PSC, aunque sea un apoyo extraparlamentario, ¿no? Creo que lo hemos dicho claramente. Creo que la única posibilidad real de que el PSC no esté en el Govern de la Generalitat es votando Esquerra Republicana. Lo digo porque seguramente si Junts per Catalunya puede llegar a pactar con el PSC, como lo hace la Diputación de Barcelona. Parece curioso desde fuera, pero puede llegar a pasar. La cuestión es que nosotros no pactaremos con ellos de ninguna manera, creo que lo hemos demostrado, Oriol Junqueras, Marta Rovira lo ha dicho 1000 veces. Lo que sí que es cierto es que dentro de esa aritmética gubernamental tiene que entrar los comunes. Pero más allá de hablar de pactos, nosotros lo que queremos es ganar. Tenemos la necesidad de ganar. Creo que este país, Cataluña, necesita un nuevo liderazgo, continuar con el proceso político existente, pero bajo el paraguas de Esquerra Republicana, bajo el liderazgo de Esquerra Republicana. Nosotros queremos. Y creo que en cuanto a lo de Iglesias, es una buena noticia que un vicepresidente del gobierno español reconozca lo que es etimológicamente real, que hay gente en el exilio que puede pasearse por toda Europa por sus ideas, ha tenido que huir de España. La segunda noticia es mala, porque forma parte de un gobierno que no hace absolutamente nada para solucionar la cuestión. Y Amnistía Internacional, ya no solamente lo decimos nosotros, Amnistía Internacional denuncia la situación de gente que está en la cárcel, como en este caso Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, ¿no? Creo que no es un debate entre independentistas, españolistas, monárquicos, republicanos, unionistas, independentistas. Va de ser demócrata o no ser. Y yo si fuera patriota español, ¿no? Estos patriotas como este señor que ha sido en la rueda de prensa, a mí me avergonzaría que Amnistía Internacional denunciara la situación de según quién en la cárcel. Eso siempre le responden los adversarios. Esto no va de ideas políticas, va de que han sobrepasado el marco legal. No sé, por ejemplo, en el caso del Capitolio, si Mike Pence hizo bien certificando la victoria de Biden, aunque sus seguidores estaban fuera presionando, diciéndole, oye, que vas a ser un traidor. Hacen ese símil. Pero dése cuenta, por ejemplo, le cojo el Carles Puigdemont, guste más o guste menos, fue el candidato que pudo conformar una mayoría gubernamental en el Parlamento de Cataluña. Guste más o guste menos. Entonces, este señor no puede ser presidente de la Generalitat. Y se está de hecho, está en Bruselas. Es que es europarlamentario. Curioso fugado de la justicia. No está en Arabia, ¿eh? Pero que el elemento, oye, que has trascendido el marco legal, que no había competencias, entiende que es inválido. O le pongo la pregunta por otro lado. Imaginemos, gana Vox, mayoría absoluta. Dice, a partir de mañana se acabaron las autonomías de forma unilateral. Bueno, entiendo que no lo aceptaría. Creo que son comparativos. A ver, lo pregunto porque sabe usted que en el debate hay tantos elementos, yo lo lanzo y diga lo que quiera. Con todo el cariño, creo que son comparativas que no proceden. ¿Por qué? Pero sí que es cierto que al final, guste más o guste menos, hay formaciones políticas que defienden sus ideas. Creo que la comparativa de la ultraderecha con el independentismo es sobrera, pero al final a mí me gusta muy poco tener a 52 diputados de Vox en el Congreso. Al elemento de trascender el marco legal, porque uno lo ha puesto en el programa. Es decir, me imagino si otra formación dice, oye, mira, Vox, por ejemplo, dice, no queremos ni Senado, no queremos la España autonómica. ¿Estarían legitimados si consiguen una mayoría social? ¿O tendrían que ir por el camino que marcan las pautas? No sé. Por un lado, a mí me gusta muy poco que haya 52 diputados y diputadas en el Congreso defendiendo ideas xenófobas, racistas, reaccionarias, pero es lo que hay. La gente les vota. Lo que me toca es batallarlos políticamente. Segundo, al final, la famosa declaración de independencia en el Parlamento de Cataluña fue suspendida a los pocos segundos. Y palabras literales y textuales del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, queremos hablar, queremos negociar. Porque es que nosotros no vamos a desaparecer, pero es que evidentemente los centenares de miles de personas que votan a formaciones políticas que defienden otro modelo de Estado y de país tampoco. Entonces es que nos obliga a hablar. Y lo que se ha demostrado, yo creo, por mucho que sea, repito, patriota, españolista y tal, es que metiendo a la gente en la cárcel no se soluciona. O alguien ha dejado de votar a Esquerra Republicana, a Junts, a las CUP, por meter a sus líderes en la cárcel. Yo creo que no, al contrario. Nosotros ganamos 2 generales, al PSC, al PSOE. Quiero decir que al final estamos obligados a hacer nuestro trabajo, que es hablar. Muchas gracias, señor. A usted. Tenemos un par de preguntas, 3 más. Fidel. Buenos días. Hola, buenos días. Gabriel, ¿cómo estás? 2 preguntas muy concretas. Sobre la fecha electoral. En noviembre, la portavoz del Govern ya lanzaba la idea de que igual no podríamos votar. Cuando el presidente fue inhabilitado, usted sabe perfectamente que Junts presionó al presidente del Parlamento para que dilatara los plazos. Ayer, Junts lanza el mensaje de que esto es culpa de Esquerra, que nos ha arrastrado y nosotros no queríamos. Incluso el vicepresidente del Parlamento pide dimisiones en un tuit. ¿En qué quedamos?
Me tiene que permitir. Yo es que me he hecho una promesa a mí mismo y a gente que me estima mucho. Yo creo que de aquí a marzo o a mayo, cuando sean las elecciones, nos tenemos que dejar de pelear con las diferentes familias convergentes. Yo no voy a entrar a comentar ni tweets, ni declaraciones de uno ni de otro. Creo que la gente es suficientemente inteligente para saber lo que pasa en cada casa, lo que defiende cada partido político, cada formación política. La historia está escrita y nosotros lo que nos toca es confrontar con el PSOE, con el PSC, como hemos hecho en el anterior ciclo electoral, y desearle toda la suerte del mundo a las diferentes familias convergentes y a su debate interno. Al final, mire, hay formaciones políticas que llegaron con 8 diputados al Congreso del no a todo. Y les quedan 4, ¿no? El problema no lo tiene Esquerra. El problema no lo tiene Esquerra. Entonces, creo que es absurdo pelearnos con según quién por el pasado. Tenemos que dejar de regalar el presente y el futuro a formaciones políticas como el PSOE. Muy breve, Juanma. Brevemente. Hay varias diferencias entre la suspensión de las elecciones de Galicia y Euskadi y la que ahora se querría hacer de Cataluña. En primer lugar, se convocaron antes de una pandemia que vino sobrevenida, había un confinamiento, hubo unanimidad entre todos los partidos y además se hizo un decreto de reactivación de las elecciones con una fecha concreta y ahora no. A ver si nos podía comentar eso. Pero la pregunta muy brevemente es, cuando ustedes critican la judicialización de la política y que eso supone un 155 encubierto, ¿a qué se refieren? ¿A que no se puede llevar a los tribunales una decisión política? Tenemos la sospecha, es que invito a la gente que vea el decreto de Feijóo y Urkullu y el decreto aprobado y firmado por Pere Aragonés hace unos días para posponer las elecciones por cuestiones sanitarias. Es que esto no es manía de un partido o de otro, ni es manía del independentismo, ni es por el efecto de un candidato o de otro. Repito, usted decía, con unanimidad de las formaciones políticas. En Cataluña la hay. Formaciones políticas tan diferentes como las CUP o el PP están de acuerdo. El único partido que no está de acuerdo es el PSC. Y no ahora, hay unanimidad, por tanto. Casi la hay. Bueno. Creo que según qué preguntas deberían hacerse a quien se desmarca, no al resto de formaciones políticas. Y luego, para acabar, le entiendo, y creo que hay argumentos válidos en lo que comenta, pero los datos. Urkullu y Feijóo suspendieron las elecciones con 184 casos por cada 100.000 personas. Cataluña tiene 624. Es que es de cajón. Es que no podemos, o sea, no nos podemos permitir colas de gente en un colegio electoral en febrero. Última pregunta. Espectadores. Hola. Marina. Vamos con ella, le insisten sobre el mismo tema, nos plantean lo siguiente: ¿no es el pánico a perder lo que le hace que se aplacen las elecciones? ¿Y si en mayo suben más, empeoran los datos? Nosotros tenemos prohibido, y cuando se cabrea, tenemos prohibido por Oriol Junqueras hablar de encuestas. Pero voy a hacer una excepción. Las últimas 15.000 encuestas dan a Esquerra Republicana como ganadora de las elecciones. Nosotros nunca lo hemos tenido en cuenta, nunca lo comentamos. Creo que eso elimina el argumento de pánico. Y venimos de un ciclo electoral ganador. Nosotros ganamos 2 generales y unas municipales en Barcelona. Colau gobierna, pero gobierna gracias a los votos de Valls. Pero Ernest Maragall ganó las elecciones en Barcelona. Dicho esto, es que priorizamos la vida. Entre electoralismo, vida, y suena a eslogan, pero es que es la verdad. Pero es que no solamente nosotros, sino formaciones políticas muy diferentes. Para que nosotros nos pongamos de acuerdo con el PP, pues es que algo pasa, ¿no? Señor Rufián, gracias por haber estado con nosotros ustedes. en la hora. Gracias.